Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias en RTN, una jornada con bastante información, así que comencemos con titulares. Latinoamérica sigue al alza en los contagios. México quiere ayudar económicamente a las pequeñas y medianas empresas. En Colombia y Perú existe preocupación por la población carcelaria. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ve con buenos ojos que Chile pueda aprobar una iniciativa para indultar a condenados por crímenes en la dictadura. En Estados Unidos, el Congreso aprueba un paquete de ayuda económica. Sigue la polémica sobre la postura de Trump frente a los inmigrantes y el decreto migratorio recibe críticas. A su vez, continúa el riesgo sanitario en la frontera con México, mientras que más de 26 millones de personas se quedan sin trabajo por la pandemia. Los líderes de la Unión Europea se reunieron por videoconferencia. Aprobaron un plan de corto plazo por 540.000 millones de euros. Alemania, Francia, Italia y España son los países más afectados. Revisemos las historias de pueblos españoles que han tenido suerte y no presentan casos. Rusia se acerca a los 63.000 contagios. Moscú engloba la mayoría de los casos, mientras las autoridades de la capital descartan endurecer aún más las medidas restrictivas. Es tiempo de comenzar las noticias. Bienvenidos. El presidente de Perú amplía el estado de emergencia 2 semanas más hasta el 10 de mayo. El país ha pasado el umbral de los 20.000 contagios de coronavirus y una alarmante situación se vive en Colombia, donde se han registrado brotes del coronavirus en varias cárceles con decenas de contagiados y varios muertos. Pamela Quivec nos cuenta más. Entre 6.000 y 8.000 mexicanos morirán víctimas del coronavirus. Así es como lo dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, durante la tradicional conferencia de prensa matutina, donde el presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, se refirió también a los doctores, a todo este personal médico que está tratando de salvar la mayor cantidad de vidas al interior de los nosocomios. Dijo que todos ellos serán unos héroes, a quienes se les hará un reconocimiento en cuanto termine la pandemia, todo ello al interior del Palacio Nacional. Y justamente en esta conferencia de prensa se dio a conocer la información de que el gobierno otorgará créditos a pequeñas y medianas empresas, todo ello con el objetivo de intentar que éstas no se vayan a la quiebra durante esta situación tan dura que se está viviendo en México y bueno, en todo el mundo. Mientras tanto, en Colombia se habla de más de 4.000 casos positivos a coronavirus. Todos ellos en la cárcel de Villavicencio. Se habla de decenas de infectados y este día se reportaron 20 nuevos casos de personas contagiadas, la gran mayoría de ellos guardias de seguridad. Además, en este mismo país, la Organización Nacional Indígena reportó el primer fallecimiento de una persona indígena por coronavirus perteneciente al pueblo Yanacuna. Mientras tanto, en Perú, información muy relevante, y es que según lo que ha dicho el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, indultarán a 3.000 presos en situación vulnerable frente al COVID-19, es decir, mujeres embarazadas, mujeres que sean madres de pequeños menores de 4 años de edad y también adultos mayores. Por supuesto, en esta misma nación, la Confederación General de Trabajadores ha convocado a un cacerolazo para mostrar su total indignación y repudio ante la decisión del gobierno frente al tema de dejar a miles de personas sin empleo, y dicen que esta situación pues evidentemente está generando que la gente se quede sin trabajo y por ende sin recursos para poder vivir. En este mismo país, el presidente de la Nación, Martín Vizcarra, lanzó diferentes mensajes a través de la red social Twitter. Uno de ellos aseguró que se estarán siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias del país y es por ello que ampliarán el estado de emergencia hasta el próximo 10 de mayo. Y un segundo mensaje donde dijo que otorgarán apoyo económico a más de 6.8 millones de hogares de bajos recursos, todo ello a través del Bono Familiar Universal.
Mientras tanto, en Argentina, el ministro de Salud, Ginés González, dijo que a partir de este viernes se estarán haciendo diferentes pruebas, es decir, test rápidos en estaciones de trenes y en subtes, y aseguró que la idea es poder hacer unos 300 diarios a personas que se acercan de manera completamente voluntaria. Y mientras tanto, en Ecuador se vive un verdadero escándalo, y es que mientras la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que el tema de personas contagiadas de COVID-19 era de 11,000 casos confirmados. Bueno, horas más tarde, el ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Ceballos, salió a dar un mensaje donde dijo que no eran 11,000, sino 22,000, es decir, que la cifra se duplicaba. Así pues, la información más relevante en México y en América Latina frente a esta pandemia mundial. Mientras tanto, crece la preocupación por una iniciativa legislativa en Chile que se conoce como indulto humanitario, la cual pretendería autorizar prisión domiciliaria a algunos condenados por graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante el régimen militar. Este proyecto ha sido cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala que la eventual concesión de beneficios podría reproducir una impresión de impunidad. El proyecto de ley pondría bajo arresto domiciliario a presos de 75 años o más que hubieran cumplido al menos la mitad de su condena. También incluiría a los reos que sufrieran alguna enfermedad terminal o un grado de dependencia severa. Desde la CIDH han destacado que en el caso de las condenas por delitos de lesa humanidad, el Estado debe abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía o el indulto. En este contexto, Yuri Vázquez, representante de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, destaca que esta iniciativa no tiene nada que ver con las medidas sanitarias, sino con la impunidad. El segundo capítulo de la acusación. Es un proyecto de ley que data de 2018, ya del inicio del periodo presidencial de Sebastián Piñera. Por lo tanto, no es un proyecto que se encuentre directamente relacionado con las medidas sanitarias que se deben adoptar para las personas que se encuentran confinadas o recluidas por decisión judicial, por ser personas que han cometido distintos delitos. Este proyecto en particular, este proyecto de ley que su boletín es el 12345 y que se ha llamado proyecto humanitario, tiene que ver más bien con la impunidad directa, con dejar en libertad a personajes tan nefastos como Pedro Espinosa o Raúl Iturriaga Neumann, que fueron efectivamente quienes condujeron distintos homicidios, el del general Prats, por ejemplo, o el de Orlando Letelier, que son causantes de crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, no tiene absolutamente ninguna relación con medidas de carácter sanitario relacionadas con el COVID-19. Brasil supera los 49.000 contagiados y los 3.300 fallecidos. En varias regiones se ha visto un colapso del sistema funerario, lo que ha llevado a implementar fosas comunes. Para contrarrestar la crisis generada por la pandemia, el gobierno anunció un plan de recuperación económica y social a largo plazo, mientras algunos estados ya inician una reapertura gradual del comercio. Nuestra compañera María Rodríguez Abalde nos amplía dichas medidas. Brasil es el país más afectado por el coronavirus en América Latina, con más de 40.000 casos confirmados, y las muertes rondan las 3.000, pero también con un número escaso de test para una nación de 210 millones de habitantes. La curva de contagios asciende, pero la de fallecidos se estabiliza. Por eso, en 8 estados, entre los que no están ni Sao Paulo ni Río de Janeiro, ya comienzan a relajar esa cuarentena abriendo centros comerciales, gimnasios o iglesias. Los expertos indican que lo ideal sería un confinamiento de un 70% y que en Brasil se cumple en un 50%. La población aboga por comenzar esa desescalada, pero bajo supervisión. Creo que se puede hacer más flexible, pero con un control más estricto. Creo que debería ser flexible, pero con un mayor control, en la medida de lo posible. El presidente del país siempre se ha mofado de este virus y en todo momento ha priorizado la economía por encima de la salud de su población. Jair Bolsonaro confía en que esta sea la última semana con medidas de aislamiento, ya que apunta que hay que comenzar a recuperarse de esta crisis económica. Buena muestra de ello es la destitución de su ministro de Salud hace unos días para tener un sustituto más afín a su parecer. Y un sector de la ciudadanía también lo respalda, amén de manifestaciones que hemos visto en algunas partes del país. Yo no quiero entrar en ese tema del gobierno, pero creo que el confinamiento es esencial para no dejar que el virus se propague más.
El gobierno no está en condiciones de asumir la caída total de los ingresos y sin un comercio que funcione es imposible sostener esta situación. Debemos escuchar la recomendación de quedarnos en casa y quien salga tiene que usar mascarillas. En lo que no estoy de acuerdo es que nuestro presidente incumpla la orientación de salud de usar mascarillas y protegerse. Es precisamente lo que ha determinado de forma obligatoria el alcalde de Belo Horizonte, la tercera ciudad más grande del país. La mascarilla debe usarse en transportes públicos o establecimientos comerciales. Otro ejemplo es el estado más rico de la nación, de Sao Paulo, que ha decidido reabrir a partir del 11 de mayo de forma gradual para minimizar el riesgo de contagio. Un país que está todo menos unido para hacer frente a la pandemia, tal y como rezan las directrices desde su cúspide. Y en Estados Unidos, la cifra de contagiados se acerca a los 900.000, siendo de esta manera la nación más golpeada por el coronavirus. En este sentido, el Congreso aprobó un paquete de medidas para destinar unos 500.000 millones de dólares en apoyo a los negocios y a la sanidad. 388 legisladores votaron a favor y 5 en contra. También en conferencia de prensa, el vicepresidente Mike Pence anunció que 16 estados planifican levantar las restricciones, entre ellos Missouri y Pensilvania, 2 de los estados donde se llevaron a cabo masivas protestas esta semana. Los ciudadanos exigieron volver a sus puestos de trabajo, ya que la pandemia ha aumentado el desempleo en el país. Se informa que más de 26 millones de personas han solicitado subsidios debido a los despidos masivos en las últimas 5 semanas. Aumenta la polémica en torno a la política migratoria de Estados Unidos en medio de la pandemia. Los detractores de la suspensión temporal de la inmigración hacia el país, decretada por Donald Trump, denuncian que el presidente busca desviar la atención de su fracaso a la hora de detener la propagación del virus. Entre tanto, la situación sanitaria en la zona fronteriza con México se agrava diariamente. Boris Kuznetsov ha indagado en el tema y está junto a nosotros aquí en nuestro estudio. Boris, por favor, cuéntanos, ¿de qué se trata esto? Pues ahora la polémica principal radica en la actitud de Donald Trump, porque muchos apuntan a que Donald Trump, bajo el pretexto de mejorar la situación para los ciudadanos norteamericanos, está logrando los objetivos de su propia agenda. Así, él ha firmado el decreto especial que congela para al menos 60 días la otorgación de los visados, con excepción para los inmigrantes que trabajan en esfera de medicina o para los inversionistas que podrían desembolsar al menos $900.000 para la economía de Estados Unidos. Es decir, Donald Trump dice directamente que quiere proteger los intereses de los ciudadanos norteamericanos, quiere proteger a los pacientes, a los trabajadores. Y bueno, aquí también hay algo bastante controvertido en lo que se refiere a la política de Washington, en lo que se refiere al tema de migración. Así, por ejemplo, podemos destacar que la estadística dice que ha bajado el número de los intentos de cruzar ilegalmente la frontera en el sur, en la frontera entre Estados Unidos y México. Mientras tanto, vemos que también los medios han comunicado que Estados Unidos ha enviado más cámaras de vigilancia militarizadas y también más contingente a la frontera. Así los medios se están cuestionando por qué hay tanto secretismo en torno a este tema. También podemos destacar que es bastante grande el número de las personas deportadas por parte de guardias fronterizos, por parte de la aduana. Más de 6.000 migrantes deportados de Estados Unidos. Bueno, las autoridades dicen que todo ha sido motivado por razones de seguridad sanitaria, pero que también es lo que dicen los medios de comunicación, que de hecho Estados Unidos podría crear más peligro para otros países, como porque están enviando a casas a las personas que han sido diagnosticadas positivamente con COVID-19. Aquí vemos algunos de los comentarios, que Estados Unidos está deportando a los migrantes infectados a países vulnerables. Bueno, algunos medios dicen que son decenas de personas diariamente deportadas. Por ejemplo, aquí vamos a México, recibe cada día decenas de migrantes que provienen de un país. Bueno, sabemos que Estados Unidos es altamente infectado de coronavirus. Una situación precaria, un panorama muy negativo para los migrantes.
Boris, pero también no podemos dejar de mencionar que existe cierta dependencia de la economía de Estados Unidos también con su vecino del sur. Sí, tienes toda la razón, porque hay gran controversia en lo que se refiere a la política de Washington, sobre todo, por ejemplo, a su país vecino, a México. Aquí vemos la declaración del vicesecretario de Defensa de Estados Unidos, que quieren que en México reabran las plantas donde se fabrican las piezas que son vitales para algunos proyectos importantes en el ámbito militar, en el ámbito armamentístico de Estados Unidos. Y aquí vemos también la declaración del embajador de Estados Unidos ante México, que él dice que está haciendo todo lo posible para que se pueda salvar las cadenas de suministro. Es decir, han cerrado la puerta para los inmigrantes, ante todo es muy importante, por ejemplo, para México. Al mismo tiempo están insistiendo en que, por ejemplo, las autoridades de otros países expongan a sus ciudadanos al peligro. Increíble situación, muchísimas gracias por tu reporte y por favor quédate junto a nosotros porque vamos a seguir profundizando en este tema y conversamos con el politólogo Javier Buenrostro. Él también nos comenzó a explicar sobre la situación y también comentó sobre la política migratoria de la Casa Blanca en estos tiempos de pandemia. Es una política inhumanitaria porque sean legales o ilegales las personas, tienen derecho a los mínimos requerimientos humanos, por ejemplo, la salud. Entonces, en este caso, se está regresando, deportando a trabajadores ilegales o indocumentados, muchos de ellos con muchísimos años, hacia México. Eso, además de lo que ya sucedía anteriormente, que era romper con familias, sobre todo ahora en un momento especialmente grave, pues también crea crisis sanitaria o agrava la crisis sanitaria que hay en México, sobre todo en el lado de la frontera. No es por casualidad que dos de las ciudades más golpeadas en México en estos momentos han sido Tijuana y Mexicali, ambas en Baja California y colindantes con Estados Unidos. Entonces, además de un acto inhumanitario, provoca, digamos, exacerba la crisis sanitaria en México. España, Italia, Francia son los países europeos con el mayor número de contagios por coronavirus. La lista a nivel mundial la sigue encabezando Estados Unidos. Para contrarrestar el impacto económico que dejará la pandemia, los países de la Unión Europea han aprobado 540.000 millones de euros como fondo de corto plazo. Se prevé que el plan empiece a funcionar a partir del 1 de junio. La presidenta de la Comisión Europea ha señalado en una rueda de prensa digital que los 27 y las instituciones europeas deberán aumentar sus pagos al presupuesto comunitario de un 1,2% hasta el 2% del PIB durante 2 o 3 años. Ha resumido también que en total los países del bloque ya proporcionaron 3,3 billones de euros para apoyar la economía. Cabe señalar que los líderes no han conseguido crear un fondo final para la recuperación después del coronavirus. Han suspendido hasta el 6 de mayo el debate para formular las propuestas prácticas. Se calcula que la suma podría ser de 1,6 hasta 2 billones de euros. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, por su parte, ha alertado a los líderes europeos que esta crisis generará un desplome económico sin precedentes y que la economía podría tener una contracción del 15%. El presidente del Parlamento Europeo, a su vez, rescató la importancia de establecer un frente común de bloque ante las consecuencias de la pandemia. Porque no basta dire ripresa. No basta decir recuperación. ¿Qué recuperación? Por ejemplo, nosotros no queremos renunciar al Green Deal, no queremos renunciar a la idea de una Europa más digital. Entonces, ¿recuperación? ¿Pero qué recuperación? Y este será el tono de la discusión, pero con la conciencia de que tenemos la necesidad de una respuesta europea. Mirar cuánto de interconectada e interdependiente es la industria nacional de todos los países. No existe la autosuficiencia para nadie. Mientras tanto, España contabiliza más de 22.000 fallecidos por la enfermedad COVID-19. El número de infectados supera los 213.000 casos, lo que sitúa a la nación en el segundo lugar en la lista de países con mayor contagio. No obstante, todavía hay lugares que pasaron desapercibidos para el virus. Los habitantes de estas zonas se toman la pandemia con cautela en espera que todo vuelva a la normalidad. Nuestro corresponsal Francisco Guaita ha visitado algunos de estos rincones. Es Santa María de la Alameda.
a poco más de una hora en coche del epicentro de la pandemia en España, Madrid. Aquí, como en todos los lugares del país, viven confinados, pero hay una diferencia sustancial. Este es un pueblo sin coronavirus. Soledad sale de casa de manera excepcional. Asegura que en las últimas semanas no ha venido mucha gente de fuera. Esta mujer ve con intranquilidad las noticias que recorren toda España. La verdad es que te da un poco de pánico porque dices, madre mía, es que cada día se mueren 500 o 600, eso dices, es que es una barbaridad, dices, van bajando, pero es que no se sabe. Este municipio, conformado por 8 pueblos, tiene poco más de 1000 habitantes. El silencio aquí no es inquietante como en las inmensas avenidas de las grandes urbes. La Sierra Norte de Madrid representa la otra cara de esta pandemia, mientras la capital encabeza la lista negra de número de muertos por coronavirus. En pueblos como este han conseguido esquivar la enfermedad, al menos por el momento. Pues son 47,4. El bar de Rafa se ha visto obligado a cerrar para evitar los contagios, pero su tienda de alimentación funciona a pleno rendimiento. Su hijo distribuye los pedidos en 4 pueblos. Así no hace falta que la gente mayor salga de casa. Hay gente que tiene miedo a salir y nosotros lo llevamos a domicilio. La localización estratégica de Zahara de la Sierra ha sido crucial para luchar históricamente contra los invasores. A día de hoy, contra el coronavirus. La bienvenida en el pueblo es así. Todos los coches son desinfectados. Desde hace más de un mes, los accesos de esta localidad fueron cortados y han creado una red de repartidores para todos los vecinos. Confiamos en que no se prolongue mucho más allá del mes de mayo y que poco a poco vayamos recuperando la normalidad. Este pueblo gaditano respira aliviado por la ausencia de muertes por coronavirus. Sin embargo, su economía vive en un 95% del turismo. Y muchos aquí se preguntan cómo saldrán del otro tsunami, el económico. Francisco Guaita, RT, España. En Rusia se han registrado menos de 5.000 nuevos contagiados con la COVID-19, llegando a un total de unos 63.000. Las infecciones muestran una disminución en comparación con la jornada anterior. Moscú sigue siendo la región más afectada por la enfermedad. Mientras tanto, las autoridades de la capital descartan endurecer aún más las medidas restrictivas. Nuestro corresponsal Semyon Senderov nos trae la última información. Empezamos precisamente por la zona más afectada, que es la capital y la misma provincia de Moscú. De hecho, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, ha ofrecido una entrevista sobre la situación con coronavirus en esta zona y ha asegurado que todavía es temprano pensar en permitir los paseos para los ciudadanos. Dice Sobyanin que las medidas que se están tomando son adecuadas y no quisiera hacer más restricciones, aunque eso sí, admitió que se podría restringir, pero en casos muy puntuales, hablando de zonas concretas. También ha asegurado Sobyanin que en las próximas semanas aumentará el doble el número de las camas en los hospitales para cuidar a los enfermos con COVID-19. Ha explicado que decenas de miles de médicos luchan constantemente contra el virus tan solo en Moscú, y también ha pedido prudencia porque 2/3 de las muertes, según Sobyanin, pues se deben a que las personas decidieron pues intentar curarse por su propia cuenta. Y aunque las autoridades dicen que todavía están lejos del pico de la propagación de la enfermedad, pues en el país se ha registrado una tendencia de reducción del número de los contagios nuevos. Así, un dato interesante, y es que cerca de la mitad de los nuevos contagios se debe pues a una
a un contagio de contacto, según han explicado las autoridades, y que esas personas no representaban síntomas. Así que se reitera una vez más la necesidad de mantener distancia y de realizar también las pruebas a tiempo. También otro dato que han ofrecido es que más del 80% de los contagios pues son las personas menores de 65 años. Hay que recordar que a los ancianos, pues a ellos se les pide permanecer en casa en autoaislamiento. Eso sí, las autoridades de Moscú pues han indicado que podrían solicitar permiso para viajar a la casa de campo y quedarse ahí lejos del foco de la propagación de la enfermedad. También decir que el Ministerio de Comunicaciones de Rusia ha subrayado que más de 20 regiones podrían copiar la experiencia de Moscú y introducir pues el sistema de pases para los ciudadanos que quieren moverse al trabajo o a otros lugares. También destacar que el presidente ruso Vladimir Putin mantuvo una teleconferencia con los representantes del sector bancario. En ese contexto, Vladimir Putin ha pedido dejar de lado promesas abstractas y buscar pues las soluciones, porque según Putin la enfermedad no está solo golpeando duramente la salud en todo el mundo, sino también afecta a la economía, y pues ha pedido buscar manera de minimizar las pérdidas inevitables en la economía. Así que pidió también a los bancos evaluar un sistema mejor de créditos, unos intereses mejores para los ciudadanos que pues tienen problemas económicos en medio de esta situación causada por COVID-19. Pues aquí una vez más se reitera que es necesario mantener la distancia y, si es posible, quedarse en casa. En Brasil, Sergio Moro expresó su intención de renunciar al cargo de ministro de Justicia, según medios. Se trata del funcionario que, siendo juez, condenó a Lula da Silva y coordinó durante años el caso de corrupción Lava Jato. Se reporta que Moro solicitó su dimisión después de que Jair Bolsonaro le informara sobre su decisión de destituir al director de la Policía Federal, Mauricio Vallejo, hombre de confianza del ministro. Los medios señalan que los ministros de la Casa Civil y de la Secretaría de Gobierno estarían intentando convencer a Moro para que se quede en el cargo. La renuncia de Moro tiene lugar en medio de la polémica retórica del mandatario brasileño por la crisis de la pandemia del coronavirus. Llegamos al final de nuestro informativo, vamos a una pausa y muy pronto volvemos con titulares.